Una vez más vamos a leer la palabra de Dios para continuar con nuestra meditación que iniciamos el día de ayer en cuanto al oído y la lengua. Vamos a leer en Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hemos venido considerando muchos aspectos que se entrelazan entre estos dos miembros, estos dos órganos de nuestro cuerpo. En alguna parte leí y me lo anoté este pensamiento. El siglo pasado, es decir, el antesiglo más bien, el siglo XIX, decía un predicador lo siguiente, que el Señor, cuando se alejaba para estar a solas con su Padre, el Señor se arrodillaba para compartir con Dios el silencio de la eternidad, interpretado por el amor. Me llamó la atención y en la medida que lo iba saboreando, lo iba discerniendo este pensamiento, me gustó mucho. El Señor se arrodillaba para compartir con Dios el silencio de la eternidad, interpretado por el amor. Qué cosa más hermosa. Y cuando nosotros nos apartamos del bullicio, cuando nosotros buscamos un aparte en la cámara privada para estar delante de nuestro Padre, abrirle nuestro corazón, expresarle nuestro gozo, llorar delante de Él nuestros aciertos y nuestros desaciertos. ¡Qué alivio! Solo Él está con nosotros y nosotros con Él. Y por eso pienso yo que nadie jamás presenciaba aquellas entrevistas entre el Padre y el Hijo. Pero el resultado de aquellas entrevistas, su fragancia de esos encuentros con el Padre, las exhalaban en todo su ministerio. Ahora, imitando su ejemplo, en las primeras horas del día, afinando nuestro oído a su voz, antes de oír las voces desacordes, las voces inquietantes e imperiosas del mundo, como son la radio, la prensa, la televisión, y antes de entrar en el cumplimiento de nuestras obligaciones diarias, queridos hermanos, antes de todo eso, aprestemos el oído para recibir así lecciones nuevas, instrucciones íntimas, revelaciones maravillosas de nuestro Maestro. Y Él será con nuestra boca, si así lo hacemos, si estamos primeros a solas con el Señor, antes de escuchar voces humanas, afinamos este órgano, el oído, para recibir de Él, así en el transcurso del día, nuestra boca nos enseñará lo que hemos recibido del Señor y lo que nosotros con la boca nuestra debemos hablar a nuestro entorno y a aquellos con quienes tenemos trato durante el día. Dice la Escritura, de la abundancia del corazón, del tesoro recibido en esa santa comunión, vamos a sacar como escribas doctos cosas nuevas y viejas que deleitarán a los oyentes
y se adaptarán perfectamente a los distintos grupos y necesidades individuales de aquellos que están en la escuela de Dios y a quienes Dios nos ha dado la responsabilidad de abrirle las Escrituras. Porque si yo no abro mi oído, mi corazón primero para oír la voz de Dios, ¿cómo puedo abrir las Escrituras a los hombres? Muchos esperan de aquel que sube al púlpito, esperan oír algo del cielo. Y yo se lo digo y lo he dicho varias veces en estas audiciones. Tuve la dicha de conocer a un hermano que apenas podía leer, pero era un albañil. Pero cada vez que ese hombre subía al púlpito, nos transportaba hasta las puertas del cielo, nos hacía sublimizar nuestra presencia delante de Dios y salíamos saturados, llenos de paz, de gozo, porque ese hombre recibía primero él del Padre, a solas con él, y luego sus labios estaban habilitados para traspasar lo que sus oídos habían recibido primero del Señor. Y los que estamos en la escuela de Dios queremos eso, escuchar a aquellos que han escuchado primero de Dios. Pero una cosa, hermanos, sin esta vigilia de la mañana, es decir, sin la cita con nuestro Maestro, nuestro servicio carecerá de poder. Nuestro ministerio no tendrá poder y los oyentes se darán cuenta de la falta de gracia y cariño, la falta de unción en nuestras palabras, que solo se comunican en el monte con el Señor. Cuando aprendamos a estar en el monte, a solas con el Señor primero, afinando nuestro oído para cumplir con lo que dice la palabra, que debemos ser prontos para oír. Entonces estaremos en capacidad y condiciones, después de haber estado a solas en el monte con Él, poder hablar a los demás. Un hermoso ejemplo en el Antiguo Testamento es el de Samuel. Samuel, ustedes conocen la historia, en el primer libro de Samuel, los primeros 3 capítulos, qué linda historia. Samuel, muy de muchacho, aprendió a decir: habla, que tu siervo oye. Muy de muchacho, habla, que tu siervo oye. Luego leemos que Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y se manifestó Jehová a Samuel con palabra de Jehová. Así leemos en 1 Samuel capítulo 9, versículo 15. Jehová había revelado al oído de Samuel lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir. La gente le llamaron el vidente y dijeron de él, la gente decía de este vidente, de Samuel, todo lo que él dice acontece sin falta. Lea 1 Samuel capítulo 9, versículo 6. Eso decían del vidente, de Samuel, de aquel que siendo muchachito decía: habla, que tu siervo oye. La gente decía: todo lo que él dice acontece. Porque era un hombre que estaba con el oído primero, el órgano de la audición primero, para escuchar la palabra de su Dios. Moisés, enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, confesó que no era hombre de palabras, sino tardo en el habla y torpe de lengua. Así leemos en el capítulo 4, versículo 10 del libro de Éxodo.
Ahora, ¿quién no ha sentido así su debilidad, su falta en la lengua o en el oído? ¿Quién no ha sentido, qué bueno es sentir nuestra pequeñez, tanto en el oír como en el hablar, nuestra pequeñez, cuando se trata de tener la responsabilidad de hablar las sublimes cosas de Dios? En uno de sus viajes, el Señor al norte del país, llevaron a él a un tartamudo. Interesante es este relato. Llevaron a él un tartamudo, lo tomó aparte de la gente, se lo llevaron y él se apartó de la gente con el tartamudo. Dice que metió sus dedos en las orejas del hombre antes de tocar su lengua. Fíjese bien lo que hizo el Señor. Metió sus dedos primero en las orejas del hombre antes de tocar su lengua. Al tener sus oídos abiertos, luego dice, hablaba bien. ¿No les llama la atención que primero el Señor metió los dedos a las orejas? O dejemos que el Señor toque nuestros oídos primero, nuestras orejas. Debemos ser prontos para oír. Dejemos que Él toque nuestras orejas y entonces vamos a hablar bien. Y sabe, Él todavía hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Hermanos queridos, los que ministramos la palabra, ¿cuánto tiempo pasamos aparte de la gente cada mañana en el rincón sagrado, en la casa o en el campo, donde podemos escuchar sin interrupciones la voz de nuestro amado? ¿Cuánto tiempo? Dice la Escritura, cuando Moisés bajaba del monte, reflejaba la gloria del Señor en su rostro. Que los israelitas tenían, Moisés tenía que ponerse una tela, un velo, porque brillaba su rostro de haber estado con el Señor a solas. Cuando los apóstoles, hombres del vulgo, hombres ignorantes y sin letras, hablaban ante los sabios, dice la Escritura en los Hechos de los Apóstoles, les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Puede el mundo decir, cuando yo subo al púlpito, puede el pueblo de Dios que va a escuchar el ministerio, puede decir, este hermano ha estado primero con Jesús? ¿Pueden decir? Pablo, hombre de oración ferviente y constante, consciente de llevar por todas partes el olor suave de Cristo, pedía a sus hermanos en Éfeso, en la carta a los Efesios, que rogasen a Dios que en el abrir de su boca le fuesen dadas palabras de confianza y poder para hacer notorio el misterio del Evangelio. Hablaremos palabras en sazón y sazonadas si en toda sazón escuchamos la voz de Dios antes de usar la nuestra. Como portavoces, mensajeros fieles, llevando palabras de refrigerio a los oyentes y a la vez alegrando el alma del Señor. Lea Proverbios 25:3. El que lleva las buenas noticias alegra el alma de su Señor. Ojalá que podamos cumplir así un ministerio eficaz, dando lugar, como enseña la palabra, que todo hombre sea pronto para oír, el oído, y tardo para hablar, tardo para airarse. El Señor bendiga estos pálidos pensamientos que hemos expuesto de su palabra.